nosotros el profesor Álvaro López y en nombre de Posgrado UCAP, su presencia esta tarde aquí en esta serie de videoconferencias. Quiero agradecer a las personas, a los espectadores que están unidos y por su disposición a participar y estar presentes en esta videoconferencia. Esta es la séptima videoconferencia de una serie que hemos llamado Cerrando el Ciclo Profesional, ideas para culminar el trabajo de grado. Está dirigida a personas que están en ese interesante proceso, ¿verdad?, de redacción de su trabajo de grado. Y bueno, que queremos darle algunas ideas. La idea de esto es motivar, dar ideas muy específicas, bueno, para que la gente se dé cuenta que esto no es tan grave como dicen, requiere cierta disciplina, bueno, y la gente simplemente con sentarse y enfocarse un poco va a terminar su trabajo de grado. Entonces, les pedimos a todos los interesados que vayan al canal de UCAP, de posgrado UCAP, en YouTube, y ahí encontrarán la serie completa que termina por este semestre. Esperamos reiniciarla en septiembre aproximadamente. En esta oportunidad tenemos a la profesora Lourdes Ortiz. La profesora Ortiz Sosa es doctora en sistemas de información en la empresa de la Universidad Politécnica de Madrid, España, magíster y especialista en desarrollo organizacional de la Universidad Católica Andrés Bello, así como especialista en asesoramiento y desarrollo humano e ingeniero en computación de la Universidad de nuestra ilustre Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Es profesora e investigadora en la Universidad Católica Andrés Bello y Metropolitana de Caracas y en el Centrum Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor Ortiz, un gran placer tenerla aquí con nosotros. Quiero pedirle a los participantes, por favor, que una vez que termine la exposición de la profesora Ortiz, hagan sus preguntas por el panel de preguntas y respuestas al final de la exposición. Profesor Ortiz, encantado de tenerla aquí. Adelante, por favor. Vale, muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos, además, por participar, y a aquellos que puedan ver esta grabación posteriormente también por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Lo primero que quisiera comentarles es que esta presentación de alguna manera nace de la motivación precisamente de lo que decía Fernando, de rescatar y potenciar, digamos, a todas aquellas personas que están en esa difícil, digamos, etapa de enfrentar lo que es el tema de tesis. Y digo difícil porque se juntan un montón de variables allí que nos afectan y que al final nos damos cuenta que no son tan complicadas, que no son tan críticas, y que podemos seguir adelante y que además lograr pues, el éxito que todos merecemos. Bien, yo quería empezar esto planteándoles lo que yo he llamado, digamos, la venta del sueño, ¿no? Y en ese sentido, vengo a venderles a ustedes un sueño que puede ser o puede hacerse realidad. Y esa es parte de la misión más importante de esta tarde. Es un sueño para aquellos que no han iniciado su tesis porque no ven aún su sueño, aunque estén despiertos o estén dormidos. O sea, están allí pensando hacia dónde vamos, cómo podemos enfrentar esto. Para aquellos que iniciaron en algún momento y de pronto sintieron que el sueño se les convirtió en una pesadilla. Y para aquellos que inician un viaje a partir de esta tarde, siempre pensando en la comprensión de las dificultades, pero pensando fundamentalmente en el logro. Quiero compartir con ustedes lo que puede ser para cada uno de nosotros ese sueño que vengo a compartirles. Viva la Academia, viva el profesor.
que para los que no lo conocen, es el Gaudiamus Igitur, himno del graduando a lo largo de todo el mundo, y si lo conocían, excelente que se hayan podido transportar a ese momento en el cual pueden estar celebrando ya su sueño hecho realidad. Para los que no lo conocían, pues identificar que cuando escuchen esto, seguramente ustedes estarán ya en una sala, en un auditorio, ojalá que bajo una modalidad presencial y no con las circunstancias que tenemos ahora, y estaremos compartiendo con nuestros familiares y con nosotros mismos esa etapa que hemos logrado superar y además los sueños que comienzan a desarrollarse cada vez con mayor fortaleza y hacia nuevas visiones. A este espacio lo hemos llamado Tesis en Cuarentena, debido a las circunstancias actuales, y lo más importante es que la meta es culminar a tiempo nuestra tesis con oportunidades de colaboración y emprendimiento. Y eso es parte de nuestras metas más importantes entonces. Llevamos entonces haciendo énfasis la tesis, nuestro sueño, la colaboración y las posibilidades de emprendimiento, que para aquellos que no estén pensando en crear negocios, estos emprendimientos básicamente son lo que viene a ser nuestras nuevas iniciativas, nuestros planes, ese éxito que todos merecemos. Bien. Para eso es irremediable comenzar con lo que sería un análisis del estado general, digamos, del tema tesis, ¿ok? Y en este caso, lo primero que uno digamos, recorre cuando habla del tema tesis es un proceso que se inicia con la preocupación, las dudas, etcétera, sobre lo que puede ser mi tesis. Es un mundo disperso. De ahí nos vamos a una etapa de formulación, donde tenemos que plantear el proyecto, es decir, establecer cuáles van a ser entonces definitivamente aquellos elementos que queremos lograr a través de nuestro proyecto de investigación. Una vez que tenemos eso, vamos a la etapa que generalmente dura más tiempo visible, mas no necesariamente es el mayor tiempo, porque durante la formulación y durante esta primera etapa de dispersión, efectivamente nos encontramos con un tiempo muy valioso y puede ser muy extenso, pero el que más visualizamos es el de la ejecución, que es donde nos vamos al desarrollo y la documentación de nuestra tesis, ¿sí? Una vez que terminamos eso, llegamos a la entrega de lo que sería la documentación, ese momento de alivio donde uno dice, aquí está el documento y lo deja en manos de las personas vinculadas al proceso en la universidad. Y finalmente vendría la defensa. Esto aparentemente es un proceso fluido, paso a paso, etc. Lamentablemente no es así. Hay muchas vueltas que uno normalmente da en todo esto y muchos momentos complicados. Pero también hay muchos momentos representativos que no por ello son menos complicados. Tenemos, por ejemplo, cuando estamos en la etapa de formulación, aquellas preguntas o aquello que nos hacemos a nosotros mismos y que nos hacen otras personas, cuando, por ejemplo, nosotros mismos nos encontramos en 2 años, por ejemplo, o más en el posgrado y seguimos definiendo nuestro tema de tesis. En principio, hemos ingresado a nuestro posgrado o a nuestro pregrado, principalmente posgrado en este caso, y llegamos a 2, 3 años y todavía no hemos definido el famoso tema de tesis, ¿ok? Además, nos planteamos cuando nos hacen las preguntas de cuál es nuestro objetivo de investigación, a veces no nos queda más que la famosa cara de póker porque nosotros mismos no sabemos cuál es nuestro objetivo de investigación y cuando creemos que lo tenemos definido, nos encontramos con miles de preguntas adicionales que nos hacen dudar de ese objetivo. El siguiente elemento crítico viene a ser el lograr, el tener un tutor o un asesor que nos acompañe en este proceso y nos ayude a lograr llegar hasta el final con éxito y al menos con algo de paz mental. Bueno, lamentablemente hay veces que lo que nos identificamos es con esta suerte de maléfica que está por acá, ¿sí? Una vez que entramos en el proceso de ejecución, las cosas empiezan a cambiar emocionalmente, ¿no? Ya es el tema de la creencia de que la tesis no se crea ni se destruye, sino que solo se pospone,
o empezamos a entrar en aquello de no queremos ni ver al tutor, si estamos, cuando se puede caminar por las calles, estamos en alguna calle, algún centro comercial y por ahí o en la propia universidad, y por allí pasa nuestro tutor y nosotros no hallamos dónde escondernos porque no queremos ni verlo, ¿ok? O el tutor nos dice, o el asesor nos dice que hay unas pequeñas modificaciones o correcciones a lo que le hemos entregado y nosotros sentimos más o menos, como está acá representado, como que va a destruir definitivamente otra vez mi documento. O nos encontramos con escenas en el entorno familiar de aquello de, por ejemplo, nuestras madres, nuestros amigos. Esta es una representación en el caso de la madre, donde le dice, mijito, ¿y qué tal si no me das ningún regalo, sino nada más termina la tesis? Pues, o sea, porque nuestro entorno humano efectivamente vive y sufre con nosotros el tema de todas esas angustias que se generan en torno a lo que es el desarrollo de nuestra tesis. Y esto va a todos los niveles. No es un tema diferente cuando hablamos de doctorado, no es un tema diferente cuando hablamos de maestría y tampoco es diferente cuando hablamos de nuestra profesión. Cuando estamos en la fase de documentación, allí nos encontramos con esa etapa donde se supone que ya hemos avanzado bastante en la ejecución del proyecto. Sin embargo, nos enfrentamos ahora a lo que serían las preguntas de las personas que efectivamente todo el tiempo dicen, ¿y ya terminaste? ¿Y qué tanto te falta? Etcétera. Y uno ya lo que quiere es desesperadamente decir, oye, ya no me pregunten más por la tesis, ya no quiero saber más de eso. Y lamentablemente cuando llegamos al final o al supuesto final, cuando ya hemos entregado la documentación, quedamos poco menos que agotados como esta representación que está acá abajo, nuestro entorno lleno de papeles, libros, en el mundo electrónico, nuestro computador lleno de versiones y versiones y más versiones de la tesis y documentos que hemos revisado, etc. Y bueno, llega el momento finalmente de la defensa. Y aquí efectivamente nos encontramos preparándonos cuando vamos a hacer nuestra defensa, sustentación, y casi que pensamos que ahí se va a dar la batalla de los Jedi, y bueno, pues hay que sobrevivir adelante. Entonces, yo simplemente para aquellos que se sientan identificados con esta representación de la batalla Jedi, o sean fanáticos como yo de las famosas películas Guerra de las Galaxias, yo solamente les recuerdo que la fuerza siempre está con nosotros, ¿ok? Y lo que tenemos es que saber utilizar esa energía vital con la que todos podemos llegar al éxito y además por un camino totalmente limpio, lleno de honores y de muchas alegrías. Así que bueno, esto ha sido un recorrido inicial por ese proceso general que vemos en nuestras tesis. La intención de esta tarde no es quedarnos en ese proceso, por el contrario, la idea es entender qué es lo que hay detrás de ese proceso para poder salir con éxito de él. Así que vamos a hacer un análisis de ese estado actual en términos de lo que está pasando para abrir el camino a lo que podemos hacer. Lo primero es el tema de la prosecución de los estudios de posgrado, como digo, en pregrado a veces pasa, pero las cifras son mucho más representativas en posgrado. Y es que a las diferentes universidades y programas de estudio entran un número significativo de estudiantes y este número se va reduciendo progresivamente, siendo que solo algunos culminan las asignaturas, muy pocos de ellos o un conjunto menor de ellos llegan a iniciar sus tesis y de los que llegan a iniciar sus tesis, un grupo más reducido aún son aquellos que llegan a sustentar o defender sus tesis y finalmente llegan a graduarse. Esto se va filtrando progresivamente por diversas dificultades que en la tarde de hoy vamos a ir tratando, ¿no? Pero es importante que veamos que sí, lamentablemente esta situación es lo que se da. Y si lo vemos en términos de el tiempo y el éxito en los proyectos, podríamos decir en una especie de pirámide invertida, podríamos decir efectivamente que de aquellos que culminaron, aquellos que acá llegaron a culminar, nos encontramos con un número de tesis culminados a tiempo muy limitado, algunas culminadas con retrasos,
algunas pocas más culminadas en condiciones de extensión de plazos, aquellos momentos en los cuales tenemos que pedir y denme un tiempo más para poder terminar, y muchos, pero muchísimos, no llegan a culminarlas. O sea, las inician, pero no las culminan. Este grupo es lo que cae dentro de lo que se ha llamado desde hace ya muchos años atrás el síndrome del TMT o todo menos tesis, que para el caso de los profesores, que por cierto también muchos nos vemos afectados por este tipo digamos, de dificultades cuando hablamos de trabajos de ascenso, en el caso de los profesores, el síndrome TMT se ha terminado llamando todo TMI, que ha pasado del todo menos tesis al todo menos investigación. Y bueno, y sus correspondientes denominaciones en inglés. Ahora, esta circunstancia afecta, o sea, programas de posgrado, de doctorado, de diferentes niveles. Hay muchas investigaciones que se han producido efectivamente por los estudiantes y esto es una fuente importantísima de lo que vendría a ser la productividad más importante de nuestras investigaciones universitarias. Y acá un llamado, digamos, de alerta no a los estudiantes solamente, sino también a aquellos que tenemos de alguna manera un compromiso de coordinación, dirección, etcétera, en lo que se refiere a lo académico y la vida universitaria en términos de investigación. Entonces, la investigación que se deriva de aquellas tesis que llegan a culminar es una investigación súper, súper relevante y que, sin embargo, en la mayoría de los casos se termina quedando en nuestras bibliotecas y solamente es consultado por algunas pocas personas, ¿ok? Bueno, esto no es algo que solamente ocurra en Venezuela, ocurre en muchos países del mundo y efectivamente ha sido estudiado. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos ya en el año 2002 indicaba que el costo de retraso en realizar las tesis se estima en nada más y nada menos que $3,5 millones en el curso de la vida de una persona, a lo que se le suma la pérdida que esto representa en nuestra seguridad, nuestra estabilidad y nuestro progreso laboral. Además de esa credibilidad y pérdida, digamos, de un título que no se ha obtenido y que sí ha representado un grandísimo esfuerzo. Todos estos elementos se recogen en trabajos de investigación que se han hecho con anticipación en Venezuela. Parte de ellos lo hizo la doctora Ballarino, que es una de las promotoras fundamentales del problema TMT, TMI y las soluciones. Yo he trabajado con ella en algunos proyectos y he tenido pues el gusto también de poder escribir algunas cosas al respecto ya desde hace unos cuantos años atrás, como lo verán acá en la referencia. Bien, ¿y en qué consiste entonces ese llamado patología TMT? O sea, ¿cuáles son los síntomas? Y seguramente, si yo estuviera en un auditorio interactuando, viéndoles las caras a todos ustedes en este momento, muy probablemente yo ya estaría identificando rostros con lo que voy a decir ahora, y que ya muchos habrán leído mientras yo hablo, ¿no? Entonces, lo primero es, como síntoma, la frustración. Nos sentimos absolutamente frustrados porque no logramos terminar. Y yo oigo con frecuencia aquello de, es una meta que tengo pendiente, es algo que seguramente en algún momento le pondré el empeño necesario, etc. Eso es una frustración importante. La culpabilidad, porque no nos perdonamos a nosotros mismos el hecho de no haber culminado ese proceso importante en nuestra vida académica y profesional. La abulia, que es aquella falta de voluntad o energía, o sea, ya sentimos que estamos como derrotados, o sea, se nos fueron todas las energías y sentimos que el espíritu Jedi pues, nos ha dejado de acompañar. La misantropía o aversión al trato con otras personas, ya no queremos ni ver a la gente, y no la queremos ver porque nos van a preguntar, y si nos preguntan, no sabemos qué les vamos a responder. Hay una falta de interés por el futuro, por nuestro propio futuro, porque ya cuando nos hemos trazado esta meta, hemos encontrado que la meta no ha sido del todo lograda y ya casi que no tenemos emoción como para trazarnos otra meta porque esta nos sigue generando un peso importante. El estrés. Esto todo se va sumando y nos genera un estrés súper significativo
que afecta a muchos otros entornos, no solamente el entorno de lo académico, sino nuestro entorno familiar, nuestro entorno laboral, etc. Y finalmente la depresión, el más fuerte de todos estos elementos probablemente, pero definitivamente todo va sumando. Y esto es lo que define la sintomatología de ese estudiante TMT. Lo más complicado de todo esto es que el síndrome TMT se puede contagiar, porque unos estudiantes se comunican con otros y ya van generando esa especie de club de estudiantes TMT, y eso es lo que quiero hoy invitarlos a movernos de ese club de estudiantes TMT que siguen en el TMT y movernos a esos estudiantes que van en búsqueda de una solución a esa situación que viven en este momento. Pero veamos cuáles son las posibles causas de este tema o patología TMT. Lo primero, falta de motivación. No nos sentimos motivados. ¿Y por qué no nos sentimos motivados? No nos sentimos motivados probablemente porque el tema que hemos escogido no es el que queremos, porque el que iniciamos ha cambiado las circunstancias o el interés de nuestra parte y no tenemos la valentía de cambiar de tema, porque sencillamente el posgrado que iniciamos ya para nosotros no tiene sentido, porque han cambiado muchas circunstancias alrededor nuestro y no nos damos cuenta que lo importante es que le demos el giro que debe tener el proyecto para poder llegar al éxito adecuado. Tenemos falta de seguridad en nosotros mismos. Ya no nos sentimos que vamos a poder enfrentar retos de este nivel u otros de mayor nivel. Tenemos a veces, el contrario, un exceso de confianza, pero ahí también se nos convierte en un problema, porque entonces no hay ningún tema de investigación que sea suficientemente interesante como para nosotros, y no arrancamos de allí. Nos quedamos detenidos ante, si la falta de seguridad no nos permite dar el siguiente paso, el exceso de confianza muchas veces, o lo que a veces en otros lenguajes llamamos esos egos hipertrofiados, etcétera, no nos permiten seguir adelante porque nada es de la talla de lo que nosotros creemos que debemos lograr. También el fruto de nuestro trabajo no servirá de nada. Es una creencia que es importantísima también, porque entonces sentimos que seguimos embarcados en un tema que no nos motiva, que no consideramos suficiente o que no estamos seguros ante él. Pero además decimos, y lo peor del caso es que cuando llegue al final, lo que se va a lograr de esto, para mí no tiene ningún significado. Así que ya por ahí llevamos 4 causas que hay que abordar y que está en nosotros mismos cómo manejarlos. Del otro lado son tutores problemáticos o asesores problemáticos, porque, aunque los vamos a estudiar más adelante, efectivamente no todos los profesores tenemos la preparación suficiente como para llevarlos a ustedes a la culminación de sus trabajos de tesis con el éxito que nosotros esperamos. Tenemos que prepararnos, tenemos que ayudarlos, tenemos que saber de una serie de elementos que ahora puntualizaremos más adelante y que también representan un reto para ustedes en la búsqueda de su asesor o su tutor y para los profesores en lo que viene a ser el desarrollo de esas competencias. Hay también un tema de falta de tiempo. Falta de tiempo porque tenemos otras muchas actividades que hacemos. Generalmente la gente que estudia un posgrado no lo estudia a tiempo completo, estudia el posgrado a una dedicación parcial y por supuesto ahí el tiempo no es precisamente lo que sobre, pero además tenemos la delimitante de que también nuestro tiempo de grado tiene un tiempo delimitado. Y por lo tanto tenemos la falta de ese recurso para poder utilizarlo y la delimitación de que ese no es un recurso infinito. Perfección excesiva, que se podría juntar con el exceso de confianza, una por la selección del tema, otra porque lo que hemos seleccionado, lo que estamos desarrollando, nunca nos parece que llega al nivel que debería tener y por lo tanto nunca nos atrevemos a entregar este documento. Entonces ahí es importante que le pongamos también un poco de sentido de calidad y de ética, pero también de sentido, digamos, práctico,
en el momento de que consideremos, mira, ya este proyecto tiene el nivel de avance suficiente como para entregarlo, sea para que me aprueben el tema o sea para que me aprueben el documento final. Y finalmente, recursos financieros y otro tipo de insumos que podamos necesitar para el desarrollo del proyecto que no necesariamente los tenemos disponibles. Este último elemento puede llegar a acabar con un proyecto porque sencillamente es un proyecto que finalmente no podrá llegar a ser culminado. Se los digo con experiencia en el tema. En el caso de mi tesis doctoral, efectivamente, el primer tema que yo planteé como tesis doctoral era un tema que me entusiasmaba muchísimo. Sin embargo, los recursos que hubiera necesitado para desarrollar ese tema, en aquel momento no los tenía. ¿Qué es lo que he venido haciendo posteriormente? Seguir avanzando también en ese proyecto, pero ya habiendo culminado mi tesis con otro proyecto que igualmente me pareció súper motivante, pero que no era el proyecto original. Entonces, a veces hay que tener, digamos, la valentía de decir, cambio el rumbo para algo que sea más viable, más factible, pero que pueda llegar a culminar. Así que, bueno, eso nos lleva a lo que podríamos estar hablando de una pesadilla o algo que tiene sentido final. La pesadilla de no termino nunca mi propuesta, mi tesis, y perdonen la referencia acá con la famosa película o serie de televisión que ya todos conocemos, acá estamos hablando de tesis y no de otras cosas, pero efectivamente hablamos de sin tesis no hay paraíso. ¿Pero por qué paraíso? Porque lo que estamos hablando es de un mundo mágico, un mundo en el cual se pueden centrar muchos de nuestros sueños. Bien, vamos entonces ahora a iniciar el camino por los, digamos, 6 bloques que les tengo a continuación de soluciones al estado actual que hemos revisado con respecto a las tesis. Lo primero, el reto de pasar de retos a estrategias. Vamos a ver en qué consiste eso. Hoy día hablamos mucho de un mundo caracterizado por lo que se ha llamado entornos VUCA. ¿Qué quiere decir VUCA? VUCA viene de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esto es lo que caracteriza nuestro mundo actual en muchos sitios. Yo diría que en casi todo el mundo. Sin embargo, acá justamente el tema es, no solamente es quedarnos en el análisis de un mundo VUCA, sino decir, ¿y ahora cómo lo manejamos? ¿Cómo nosotros hacemos frente a un mundo lleno de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad? Bueno, una de las formas efectivamente de manejar esto, o sea, un conjunto de formas, es definir estrategias VUCA también. Pero estas estrategias VUCA están determinadas por visión, comprensión, claridad y agilidad. ¿Ok? Por supuesto, las siglas en inglés que corresponden a las letras del VUCA. ¿Ok? Entonces, el reto fundamental acá es comprender que cuando estamos frente a nuestro asunto tesis, cuando estamos frente a las complejidades del mundo que vivimos, cuando estamos frente a la pandemia, estamos hablando de efectivamente un contexto VUCA. Y este contexto lo que requiere de nuestra parte es encontrar el orden en el caos, es encontrar la ecuación que le da sentido a todo ese mundo VUCA y cómo lo transformamos en una visión. ¿Okay? Entonces acá requerimos visión, comprensión, claridad y agilidad. Y ese debe ser digamos, el norte que debemos dar a nuestras acciones, a nuestros próximos pasos. O sea, no debemos quedarnos en incertidumbres, complejidades y ambigüedades, las cuales en muchas oportunidades pues las utilizamos como nuestra excusa fundamental para no seguir adelante, para congelarnos en ese caos que vivimos. Pero el caos puede ser algo tan hermoso como esta figura. Yo soy amante de Guerra de las Galaxias, pero también amante de otros elementos como el caos, ¿ok? Pero el caos en este sentido, el caos en el orden que hay detrás de ese aparente desorden y el mundo maravilloso que podemos descubrir detrás de ese mundo, ¿ok? Bueno,
Otra cosa importantísima acá es la ecuación I más D más I más E. Para los que no la conocen, I más D más I más E, ¿qué significa? Investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Esa es la ecuación. Por muchos años se ha hablado de I más D más I, ahora le hemos sumado la E de emprendimiento. Y yo en este caso se las traigo para decirles, esto puede ser una ecuación para el éxito, una ecuación que les dé sentido a sus proyectos de investigación, a sus tesis, ¿ok? Podría ser para un profesor que está buscando sentido en la investigación que va a realizar, podría ser para un estudiante que le está buscando sentido a lo que quiere hacer a través de su proyecto tesis, ¿ok? Entonces, bueno, yo quiero acá vincularle parte de lo que ustedes pueden estar sintiendo cuando hablamos de estas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de investigación, normalmente nuestros rostros, nuestras expresiones, nuestros sentimientos se vinculan más o menos a estos elementos. Mucho pensar, muchas respuestas que no tenemos, mucho buscar y buscar y buscar, ¿ok? Cuando nosotros nos vamos a desarrollo, ya nuestro rostro y nuestras emociones cambian. Ya estamos hablando de algo que empieza a tener sentido entre la investigación y el desarrollo, algo que ya me abre el camino para una visión, acuérdense del entorno VUCA que estábamos hablando ahora, y algo que me dice, ya, ahora sí como que lo tengo, eso como que sí es el camino correcto. Pero cuando nos vamos a la innovación, fíjense que acá estamos pensando nuevamente, meditando cosas, sin embargo, las estamos meditando con un sentido de propósito, un sentido que nos emociona, un sentido que ya no es de angustia, sino de proyección. Así que con eso nos vamos a lo que sería la conversión de lo que hemos investigado y desarrollado, convertido en algo que puede ser efectivamente, ahora sí, un proyecto que le resuelva problemas a los entornos en los cuales nosotros nos movemos y, ¿por qué no?, pues al mundo en general. ¿Ok? Y así llegamos al emprendimiento, donde sea que sea emprendimiento de nuevos negocios, o sea que sea intraemprendimientos, nuestras emociones completamente cambian. ¿Ok? Puede quedar una de estas, pero de emoción en el sentido de cómo nos llega al corazón el logro, ¿ok? Y definitivamente estamos felices, emocionados, entusiasmados, etc. O sea que definitivamente acá estaremos ante un escenario donde de preocupaciones, angustias, estrés, frustraciones, podemos llegar a tener alegría, celebración, éxito, negocios, etc. Así que esto es parte de, por favor, ténganlo en su ruta, denle una visión, denle, y perdonen que me regrese un momentito acá, denle una visión, denle una comprensión, denle una claridad y trabajen con agilidad para que podamos llegar a esto que estamos planteando acá. Eso es parte de nuestros retos, como les he dicho, en este recorrido, ¿verdad? Ok, entonces dijimos pasar del reto a la estrategia para poder resolver. Vámonos al siguiente bloque, digamos, de soluciones. Desarrollar habilidades. ¿Qué significará desarrollar habilidades? Un científico muy conocido, a lo mejor por no todos ustedes, pero si les digo, probablemente la película que lo hizo muy famoso, Odisea del Espacio 2001, a lo mejor ya les empieza a sonar un poco más este señor Clark, ¿ok? O a lo mejor les suena más Spencer Tunick, que fue quien hizo la película, el director, pero todo esto fue basado en un libro del señor Clark. Y Clark plantea una serie de estrategias, creencias, como son las llamadas leyes de Clark. Ahora, las leyes de Clark, ¿en qué consisten? Y vamos a leerlas cada una de ellas. O sea, la primera de las leyes de Clark lo que me dice es, cuando un científico ya anciano y famoso afirma que algo es posible, probablemente esté en lo correcto, pero cuando dice que es imposible, lo más probable es que se equivoque. ¿Qué quiere decir esto? Esto básicamente lo que nos pone es en el entorno de, si tú crees que es posible, seguramente lo será. Ahora, cuando creas que no es posible,
establécete un reto, porque lo más probable es que estés equivocado, ¿ok? Nos vamos a la segunda ley de Clark, y la segunda ley de Clark nos dice, la única manera de encontrar los límites de lo posible es yendo más allá de esos límites y adentrarse en lo que creemos imposible. Por eso, si sumamos la 1 y la 2 de las leyes, lo que nos dice es, todo es posible, y cuando dudes de ello, vete a buscar los límites para que seguramente encuentres que va a haber algo más allá que todavía no has explorado y que hace que esto sea posible. Y finalmente, el tema de las leyes nos dice, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. ¿Y por qué es indistinguible de la magia? Porque nos sorprende, porque nos resulta maravilloso, porque nos resulta atractivo, y es que cualquier tecnología que uno haya visto y que no haya previamente conocido, definitivamente nos sorprende, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son nuestros retos y en qué podría diferenciarse acá un proyecto de investigación que más que diferenciación viene a ser un tema de cuál es un matiz que tiene? El único matiz que yo le agregaría acá y que lo voy a enfatizar más adelante es que para aquellos profesores o para aquellos investigadores que puedan escuchar esto en algún momento y que digan, oye, pero en la ciencia no es un tema de magia. No, no es un tema de magia porque hay unos procesos formales, hay unos métodos formales y en principio tenemos que tener claridad en cuanto a lo replicable de los resultados científicos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de magia, lo que estamos hablando es de aquello que nos sorprende y que tenemos que luego someter a validación, verificación, etc. Hay un libro que les quiero recomendar en este punto, que es Eurekas y Euforias, cómo conocer la ciencia a través de sus anécdotas. Creo que es un libro bien interesante para conocer cómo en el mundo de la ciencia muchas de las cosas que hoy día nosotros conocemos, disfrutamos, consumimos, han nacido a través de sorpresas en laboratorios o fuera de laboratorios que luego han sido analizados y se han convertido en elementos científicamente confiables. Bien, otra cosa importante acá es que retemos a nuestros estados mentales y emocionales. Cuando nosotros retamos a nuestros estados mentales y emocionales, estamos pasando de todo el maravilloso mundo del cerebro lógico, analítico, hemisferio izquierdo, a ese cerebro emocional, intuitivo, creativo, que está en principio en nuestro cerebro derecho. Pero que tengamos, además, la coherencia en la relación entre cerebro izquierdo y cerebro derecho. Para los que conocen el tema emprendimiento, les parecerá conocido el fondo que está en esta representación, porque esto no es más que el famoso lienzo Canvas de este desarrollo de nuevos modelos de negocios, donde nosotros, si trato de aprovechar justamente el uso de los cerebros y la representación, digo, cuando yo me voy al lado derecho, yo ahí estoy soñando, ahí yo estoy planteando en un segmento de mercado que voy a atender, una oferta de valor que le voy a ofrecer a este segmento clientes, unas relaciones que voy a establecer con mis clientes y unos canales de entrega que voy a tener sobre cómo le voy a hacer llegar mi producto o servicio y unos ingresos que yo quisiera recibir. Pero cuando me voy al lado izquierdo, viene el lado del aterrizaje, el lado que decimos, ok, tú le quieres ofrecer esta propuesta de valor. Para ello vas a tener que hacer estas actividades, vas a tener que contar con estos recursos, vas a tener necesariamente lo más probable de tener una red de socios o aliados, porque seguramente no tendrás todos los recursos ni podrás desarrollar todas las habilidades, las actividades, y tus estructuras de costo tienen que estar balanceadas para que realmente los ingresos que estás esperando pues sean unos ingresos razonables dentro del mercado en el que te mueves. Y lo mismo pasa con nuestra tesis, ¿ok? Al lado derecho soñamos con cosas maravillosas que nosotros quisiéramos alcanzar al terminar nuestra tesis o durante la tesis, pero tenemos nuestros momentos de aterrizaje, ¿ok? Entonces, muy importante que sepamos balancear cerebro derecho, cerebro izquierdo, emociones, ¿ok? Y poder mantenernos en un estado emocional razonable, sano y con un estado lógico,
analítico que tenga sentido y que verdaderamente nos lleve a la consecución de nuestra meta. Y ahí entonces nos encontramos con el reto del balance de vida y los roles. O sea, queremos hacer 1000 cosas a la vez y al mismo tiempo lo que nosotros quisiéramos realmente es poder separar nuestros espacios, nuestros momentos de relax, recarga de energías, etcétera, y nuestros espacios de trabajo. Trabajo que puede ser con otras personas o nosotros solos, pero necesitamos combinar y lograr un balance razonable. A veces cuando tratamos de hacer todas las cosas a la vez, lo que nos encontramos es con que no hemos logrado ni nuestro desarrollo personal, ni nuestro desarrollo laboral, sino una frustración en la combinación de estos dos espacios. Entonces, bueno, llamar a la reflexión en eso, hay que crear los espacios para hacer bien cada una de estas cosas, ¿ok? Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de habilidades, dijimos hay que prepararnos. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que nosotros necesitamos para poder hacer una tesis? Miren, lo primero que necesitamos, y voy en orden en esta escala de nivel de habilidad, lo primero que necesitamos es habilidades de redacción básicas. ¿Cómo nosotros podríamos lograr esas habilidades de redacción básicas, las básicas? Leyendo mucho y escribiendo mucho. Si nosotros pretendemos que esto se va a desarrollar de manera natural en nosotros sin haber leído y sin haber escrito, estamos desarrollando una fantasía, ¿ok? Entonces, lo primero, para poder desarrollar habilidades de redacción básica, lean mucho y escriban mucho. A veces nos agotamos en esta meta. Nivel 2, habilidades de redacción académica. Y fíjense que la diferencia acá es que aquí dijimos redacción básica, acá estamos hablando de redacción académica. Entonces acá, ¿cuál podría ser una sugerencia para desarrollar estas habilidades? Leer documentos académicos y escribir documentos académicos. Cuando estamos estudiando cada una de las asignaturas de nuestros programas de posgrado o de pregrado, como digo, según el caso, lo que ocurre es que cada vez que nos piden un trabajo decimos, uy, pero qué pesado, ¿ok? Y cada vez que nos mencionan algo que está por acá arriba y que les mencionaré más adelante, pues nos da como escalofrío, ¿no? Y encima el profesor me pide que le entregue el documento con formato APA. Yo les digo sencillamente, según el nivel de avance que ustedes tengan en sus estudios, hagan mucho ejercicio de escritura y cuando los reten a escribir con formato y con normas, háganlo, porque ahí lo que están es creando una práctica importante de lectura y escritura, ¿ok? Nivel 3, habilidades de justificación textual, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Plantear temas y buscar argumentos. Lo que vendría a ser los ensayos argumentativos, todo lo que viene a ser, no solamente lea por leer, sino lea y entienda cómo ustedes luego pueden escribir justificaciones textuales en diferentes contextos, ¿ok? Entonces, plantear temas y buscar argumentos, tratar de leer, por ejemplo, una de las sugerencias que les doy es, traten de leer noticias sin emociones, ¿ok? O sea, no se carguen de molestia o de alegría, etcétera, y nada más, ¿ok? Sino busquen argumentos. Traten de ver en qué contexto cada persona ha dicho lo que ha dicho, cuáles fueron las circunstancias, etcétera, y ahí van a encontrar justificaciones textuales. No que los van a hacer de que ustedes estén de acuerdo o no con la noticia o con el trabajo científico que estén leyendo. Lo que les va a permitir es comprender cuál era el escenario en el cual se dijeron ese tipo de aspectos que a lo mejor ustedes están de acuerdo o a lo mejor no. Vámonos al nivel 4 de habilidades necesarias. En este caso estamos hablando de habilidades de trabajo con fuentes bibliográficas, ¿ok? Y si bien se apoya mucho en la habilidad 3 y en las anteriores, en este caso viene a ser fundamental el tema de esa norma que nos produce ciertos escalofríos algunos, como puede ser APA, o como puede ser ISO, o puede ser Chicago, puede ser IEEE, la norma que sea. La que más solemos utilizar en posgrados es el caso de la norma APA, ¿ok? No es la única, pero es la que más hay tendencias a utilizar. Pero definitivamente estos son normas que no es más que soporte y argumentación.
¿ok? Efectivamente, en ese caso es muy importante que tengamos en cuenta, es muy importante manejar la norma, pero en este caso lo que tenemos es que saber que la norma sola no dice nada. Tenemos que poder manejarnos en los niveles 1, 2, 3 para poder llegar al 4, ¿ok? Nivel 5 presupone habilidad para construir una estructura temática de mayor nivel. Es atreverse a crear con consistencia y formalidad. De ahí nos vamos al nivel 6, que no se trata de cantidad de información, sino de selección y uso de información, porque ahí estamos hablando de la habilidad para trabajar con la información que nosotros hayamos recolectado. Y finalmente nos vamos al nivel 7, donde estamos hablando de la habilidad para lograr consistencia. En este caso, no se puede quedar uno en tormenta de ideas sin relación, hay que poder desarrollar ideas que tengan coherencia y que se vayan hilando pues unas con otras, ¿ok? De manera que las habilidades nos ponen en estos 7 niveles de habilidades necesarias. Lo que más solemos mencionar es el tema de las habilidades en el sentido de metodología. Yo hoy no les voy a hablar de metodología, solo les voy a referir que cuando tuve la oportunidad de conocer hace unos años en Venezuela a el doctor Roberto Hernández Sampieri, uno de los autores de uno de los libros de metodología más conocidos, él habló en algún momento de lo que se llamaba lo que era la posible ceguera que nos generan los métodos de investigación. Y ojo, no los estoy diciendo por quitarle méritos o no a la metodología de investigación, sino simplemente por decir la meta no es la metodología. La meta es la tesis, la meta es lo que viene después de la tesis. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Esa ceguera colectiva que se podría estar generando cuando pensamos que siempre tenemos que resolver los problemas con unos métodos X de investigación, que además hay un conjunto enorme, pero parece que nos queremos encasillar en algunos de ellos en particular. En este caso, Hernández Sampieri hablaba de la preocupación y la semejanza que él encuentra a veces con este famoso libro de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Yo los invito a buscar ese libro y a reflexionar sobre cuáles son los métodos que nosotros tenemos que utilizar. Pero asimismo, les digo, nosotros no vamos a llegar al tesoro si no tenemos un mapa, si no tenemos una ruta. Y esa es la ruta del éxito. Hace unos años, justamente en la UCAP, se dio un curso que se llamaba El investigador escribe. Y no era un curso para escribir investigación científica, era para escribir tipo documento periodístico. Y a mí me pareció interesante, yo venía manejando un tema justamente de los métodos de investigación, pero en la metáfora que yo hacía con el mapa del tesoro, ¿ok? El mapa del tesoro para mí era justamente esa ruta que definimos y que es importante recorrerla, no es más que eso, y que tiene unos hitos, tiene unos recursos, tiene unos obstáculos, etc. ¿Ok? Así que bueno, yo la pregunta que les dejo a la audiencia es, en este caso, ¿cocinarían su tesis con ingredientes y procedimientos claros, verdad? Entonces lo harían como los mejores chefs. Tú no harías una receta sin saber por lo menos y sin imaginarte. Algunos me dirán, bueno, pero los chefs tienen mucha habilidad para hacer muchas cosas. Sí, es verdad, pero también tienen mucho conocimiento y la ruta la llevan mentalmente y la saben seguir avanzando. ¿Okay? Entonces, piensen en el mapa, no se dejen llevar por la ceguera. La otra cosa aquí importante cuando hablé de normas es la parálisis que nos genera a nosotros el tema de las normas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que decimos APA y sentimos como un escalofrío que nos recorre la espalda y es así como una cosa durísima. Yo simplemente les digo, aquí yo les presento a Will Smith sin normas y a Will Smith con normas, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? El traje, el estilo, la formalidad, ¿ok? Pero les aseguro que en el mundo formal, Will Smith ha sido, y ustedes conocen esta película, Will Smith ha sido mucho más reconocido cuando se ha puesto la norma a cuando no la tenía puesta. Pero lo más importante, Will Smith era el mismo, su contenido, su conocimiento, sus habilidades eran las mismas, con APA o sin APA.
O sea, no podemos vestir formal a un trabajo que no tiene contenido. Si tenemos el contenido, la vestidura formal, esa sí va a hacer que el contenido se luzca. Pero no es, o sea, aquí la meta del proyecto no es la norma, es el contenido. Y la norma es lo que nos va a hacer brillar el proyecto. Así que, por favor, cuando piensen en APA, piensen en la película, En búsqueda de la felicidad, cosechen su éxito. Me voy al punto número 3 de nuestras propuestas para lograr el éxito: apoyarse en un buen tutor, asesor o director de tesis. Bueno, hay unas características importantes que tiene que tener su tutor o su asesor. Destaco algunas de ellas, pero las menciono todas muy rápidamente. Experiencia investigativa, seguridad en sus habilidades, y ese es uno de los de énfasis. Responsabilidad, también muy importante. Apertura al abordaje de puntos sometidos a discusión, o sea, no puede ser una persona que no sea abierta a tus planteamientos. Experiencia para supervisar investigaciones, aunque se pueda adquirir. Estabilidad emocional, o sea, no puede ser una persona que no sepa controlar sus emociones. Apertura o aporte, perdón, de ideas y sugerencias constructivas, o sea, la idea no es destruir, sino construir. O sea, hay que muchas veces echar hacia atrás para poder seguir adelante, y eso es lo importante que podamos contar. Información actualizada, destrezas en el manejo de información, y ustedes han tenido por acá algunos webinars importantes para uso de recursos de infotecnología. Es muy importante esa búsqueda de información, que la conozcan. Información sobre líneas de investigación factibles. Ahora más adelante les hablaré de eso, pero ojo, es muy importante el que consideren líneas de investigación. O sea, hay una ruta, un área de investigación en la cual ustedes no se tienen que sentir amarrados, pero sí es importante que haya, pues, como que el tema que ustedes propongan y el asesor que se consiguen sean personas que vayan afines en esas temáticas, ¿ok? Otro de los elementos que se han estudiado anteriormente en cuanto a la importancia de la función tutorial y las prioridades que se les tienen que dar atención, se ha hablado de incentivos dirigidos a los asesores. Esto es un tema ya más de vinculación de las universidades. UCAP ha desarrollado un programa de incentivos que creo que es importante. Nunca los incentivos serán suficientes para nadie, pero yo les puedo decir, de verdad, reconozco la importancia de lo que se ha trabajado en la UCAP y en muchas otras instituciones, así que eso es un tema importante. Disponibilidad de tutores o asesores apropiados, de acuerdo a lo que dije antes. El reconocimiento de la función del asesor y del tutor por parte de la institución. Vuelvo a referir los grandes avances que se han tenido al respecto. La definición clara de la función del asesor, es decir, que quede claro qué es lo que el asesor se supone que hace, porque no se puede caer en la expectativa de que el asesor va a hacer la tesis, ¿ok? Lamentablemente, les tengo que decir, la tesis es de ustedes, ¿ok? Y efectivamente lo que tienen que hacer es lograr apoyarse en un buen tutor, ¿ok? Entrenamiento formal de los tutores. Esto en UCAP se inició en algún momento una capacitación de tutores desde la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones. Luego no sé si ha continuado mucho, la verdad que en algún momento ya no seguí estando con esto, pero es importante. Definitivamente los tutores y asesores, así como los evaluadores, tienen que tener una formación. Y finalmente, el conocimiento de patrones de evaluación y reglamentos, porque ustedes tienen que saber cómo van a ser medidos. Ustedes no harían un proyecto en sus empresas sin saber cuáles son los indicadores de éxito. Entonces, muy importante que tengan eso en cuenta. Bien, vamos a ver una lista de tutores que pueden ser problemáticos, ¿ok? Acá tenemos el profesor novato, que marca distancia entre él y el estudiante. Un profesor que inicia muchos proyectos y culmina pocos, que viene a ser una especie de TMT. Un profesor sadista, que lo único que disfruta es haciéndote ver lo que está mal y no lo que está bien. Un profesor con complejo de Hamlet, que piensa mucho, medita mucho, pero concreta poco. Un profesor agresivo, pasivo, y yo sé que se están por ahí algunos riendo, pensando en sus respectivos profesores, pero también vienen los estudiantes o tesistas problemáticos ahora. Un profesor agresivo pasivo, que parece que todo va muy bien, pero en el fondo no está tan
no es tan bien el asunto. Un profesor envidioso, ¿ok? Que no quiere que tú te luzcas más que él. El profesor simpático que te cae muy bien pero no te aporta mucho. Un profesor descalificador que efectivamente todo el tiempo está buscando el pero y no el y este cambio del pero por el y es bien importante porque no debemos quedarnos en qué es lo que está mal, sino cómo podemos resolverlo. Y el profesor torero que evade las responsabilidades y el profesor simbiótico que lo que hace es aprovecharse de tu trabajo para poder seguir adelante él con sus proyectos. Todos estos son tutores problemáticos, hay más, estos han estado catalogados, es parte del trabajo de la doctora Ballarino. Bien, súmenle a eso el tema pandemia, ¿ok? Súmenle a eso que además estamos en cuarentena, donde hay problemas de comunicación, muchas otras actividades simultáneamente que atender, problemas de luz, de computadores que ya no nos sirven, etcétera, etcétera. La cosa no, o que no estamos muy preparados para esto. Entonces, bueno, ahí el tema es complicado. El tercer punto acá vendría a ser asumir la responsabilidad, ¿ok? Pasamos del reto a la estrategia, pasamos por tener un buen apoyo y ahora vamos a asumir responsabilidades. Aquí estamos nosotros como tesistas problemáticos. El tesista tortuga o liebre que va muy lento y de pronto quiere aceleradamente terminar todo, pero el tutor no le puede seguir el ritmo porque ya tiene otras responsabilidades. El estudiante tristón, que todo me sale mal, nada, no he logrado, qué problema, etcétera, etcétera, ¿ok? Por favor, no caigan en eso. La cenicienta o la supermamá, correspondiente también a los padres, por cierto, la cenicienta que siempre tiene 1000 cosas que hacer, todas las hace, pero está agotada, ¿ok? O la supermamá que hace 1000 cosas y bueno, y quiere seguir haciendo 1000 cosas, pero como una heroína, ¿ok? Y está agotada. El Hamlet, que también existe, le llamamos Hamlet 2 porque el 1 era el tutor, pero efectivamente hay algunos que piensan y no llegan a concretar. A eso les digo, aterrícenlo, pásense muy bien cerebro derecho, cerebro izquierdo y logren ese balance. O el tesista en campaña, que tiene siempre 1000 cosas que te viene a ofrecer en ese maletín, pero al final no trae prácticamente nada. No caigan en esa provocación. El perfeccionista, que anda siempre buscando el detalle aún por resolver y no termina de entregar. El avivato, que decide más bien descansar y que florecerán las flores, ¿ok? El postergador, que es digno de aquella frase que dijimos al inicio de la tesis solo se posterga y lamentablemente pues no es una estrategia para lograr culminarla. O el ave de Fénix, o el que es como el ave de Fénix, que se desaparece y de pronto renace de sus cenizas, pero está pues hundido en todo aquello que dejó en un momento y que no ha logrado terminar. Súmenle a eso otra vez, además en pandemia, ¿ok? Tanto los tutores como los tesistas estamos en pandemia, ¿ok? Y eso nos representa una serie de inconvenientes adicionales. Bien, vamos al punto número 5, superar la soledad. La superación de la soledad es bien importante. En este caso, la mayoría de los tesistas, y algunas veces hice esto casi como representación en las aulas de la UCAP, de pararme al borde de aquellos salones que tenían una tarima adelante y decir, ok, cada uno de los estudiantes se siente como que está solo, como este señor, al borde del precipicio, ¿ok? Y efectivamente lo que no nos damos cuenta es que en realidad ese sentido de estamos frente a un abismo, de no sé cómo manejar esto, no es cierto, porque hay muchos que están como nosotros al borde del abismo y que lo que tenemos es que hacer equipo y seguir adelante con esto porque tenemos un montón de compañeros que están precisamente en esta misma situación. Yo conozco más de una promoción de ustedes que, por ejemplo, no han terminado su tesis, pero no es uno ni dos, son un montón. Y si todos se miraran unos a otros, hicieran red, hicieran hoy día, hagan una reunión virtual, yo los acompaño si me invitan, no hay ningún problema, pero efectivamente darnos cuenta que cuando nosotros nos sentimos que estamos solos al borde del abismo, en realidad lo que tenemos es que mirar a los lados.
Hay más de una persona que está como nosotros y que lo que tenemos es que lanzarnos y volar juntos, ¿ok? No hacia un destino incierto, sino volar con una ruta definida. Bueno, de manera que podamos hacer, por ejemplo, como esto que está muy de moda, por cierto, casi todos los que están aquí, si no todos, son venezolanos, y que efectivamente están llevándose a cabo hasta lo que son producciones corales de alto nivel en pandemia. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos también las tesis hacerlas con colaboración y motivándonos a seguir adelante? Ahí les dejo ese reto, si les da curiosidad, el enlace está acá, yo luego les comparto las diapositivas. Ok, entonces yo tengo una propuesta que quiero hacerles. A ver, primero que todo, se han hecho iniciativas previas con relación a lo que se ha llamado el asesoramiento colaborativo. Ya esto lo trabajaba la doctora Rocío Meneses hace ya unos 20 años atrás, como ven. Yo trabajé con ella en algún momento sobre estos temas. La doctora María Esther Remedios también trabajó conmigo en su tesis de doctorado sobre lo que son las comunidades virtuales con fines académicos. O sea que hay iniciativas, hay algunas redes del estilo Intercontacto, etcétera, que se han creado previamente. Lamentablemente no siguen el nivel de operación que tuvieron en alguna época. Yo les quiero proponer esto que está acá a la derecha, que no es una imagen sin sentido, esto es una imagen real. Si ustedes leen con su teléfono este código QR, ustedes van a pasar a formar parte de un grupo que en este caso se llama Expedición Tesis, porque nos vamos a ir todos juntos a ver cómo resolvemos este tema de nuestras tesis. Y que bueno, de alguna manera viene a ser como una especie de club de tesistas anónimos, ¿ok? Aunque sí tenemos nombre, ¿sí? Pero lo que trato de decirles es, no se queden en el problema, no se contagien el TMT unos a otros. Sencillamente pasemos a la acción. Y si la acción la tenemos que hacer juntos, ahora mismo ustedes pueden con sus teléfonos móviles escanear esto y van a formar parte de esa comunidad. Un webinar muy similar a este fue dictado en la Universidad Metropolitana hace aproximadamente 3 semanas, si no me equivoco, y en ese grupo en este momento hay 30 personas. Yo los invito, por favor, a aquellos que necesiten apoyo para seguir adelante con sus tesis, métanse en el código QR y participen en el grupo. Allí estaremos constantemente dándoles atención. Vamos a ver entonces el último de los bloques de propuestas que les hago. Gerencia integrada, investigación, proyectos y conocimiento. ¿De acuerdo? Primero, hagan un plan de proyecto tesis. Cuando nosotros planeamos proyectos laborales, o sea, definitivamente hacemos planes, ¿ok? Pero cuando hacemos el proyecto tesis, lamentablemente en muchas oportunidades no hacemos planes o lo que planeamos no lo hacemos detalladamente, ¿ok? Por ejemplo, un modelo que yo he propuesto en algunos cursos que dictamos en posgrado allí en la UCAP es, piensen en qué actividades van a desarrollar del proyecto y de la documentación. ¿Cuáles son los entregables del proyecto y la documentación? Pero también coloquen en su plan, como sería en un proyecto más o menos bien planeado, determinen cuáles son los recursos que necesitan para esas actividades y cuáles son las coordinaciones previas que tienen que realizar. Si ustedes dicen, me voy a reunir, voy a hacer entrevistas, pero no planifican previamente el que tienen que concertar a la gente, que los puedan atender, por qué medio los van a atender, etcétera. Entonces esas entrevistas se van a traducir en, no, y no me atendieron. No, pues no te atendieron porque las entrevistas no se pueden hacer cuando tú quieres, sino cuando ha sido coordinado, ¿ok? Y luego lleven su registro de qué es lo que realmente han logrado de cada una de sus actividades. Entonces, la premisa aquí es, planeemos la tesis como planeamos otros proyectos, ¿ok? Entonces, tampoco planeamos nuestros proyectos personales. La tesis tiene que ir engranada con nuestros proyectos personales, ¿ok? Entonces, por favor, en su planificación, planifiquen su proyecto tesis, pero enmárquenlo dentro de sus proyectos personales, ¿ok? La tesis es un proyecto y es personal y puede tener mucho impacto futuro. Cuando ustedes sientan que le están quitando tiempo a sus familias, a sus amistades por la tesis, sientan que realmente eso lo están haciendo porque tiene un sentido de propósito que no es solamente culminar la tesis, va mucho más allá, ¿ok?
Acuérdense del I más D más I más E, ¿ok? En Católica, en la Universidad Católica, hemos avanzado algunas cosas específicas respecto a ayudarlos con este proceso. Lo primero, hay que definir o identificar áreas de interés y hay que vincular esas áreas de interés con un programa académico específico. En el caso de posgrado, en 2 de los programas de posgrado contamos con una asignatura que se llama Tópicos de Investigación y efectivamente nos ha ayudado a que la gente se dé cuenta que tiene que conocer el área de investigación en la cual va a hacer su tesis para que pueda tener éxito, porque si no se va a meter en un mundo donde hay muchos obstáculos y efectivamente es mejor superarlos con anticipación. Luego, tenemos que identificar el resultado único que se quiere lograr con su proyecto, ¿ok? Todo proyecto se caracteriza por tener principio, fin y un resultado único a alcanzar, ¿ok? Que puede ser un producto, un servicio, un proceso, etc. Entonces, identifiquen la idea del proyecto y esa idea viene de sus intereses en áreas de investigación y problemas específicos. De ahí nosotros entramos en lo que sería el proceso de desarrollo. En el caso de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, implementamos este modelo hace ya un montón de años atrás, estamos hablando de 13, 14 años atrás, y nos ha funcionado bastante bien. Se definieron 2 asignaturas, trabajo de grado 1, trabajo de grado 2. En la primera se hace la primera parte del proyecto y se culmina en un avance, y en la segunda se termina el proyecto y su documentación, incluso con un artículo de investigación. Para el caso de posgrado, esto se ha traducido en 2 de los programas, también se ha implementado algo muy similar con seminario de tesis 1 y seminario de tesis 2, ¿ok? Entonces es muy importante que planifiquen como proyecto y le hagan el seguimiento del caso, ¿de acuerdo? Y además que los conocimientos que se generan se intercambien, bien sea a través de la comunidad de estudiantes o a de los propios programas, y esto es un reto a los que coordinan, dirigen y a los propios profesores, a llevar a los estudiantes lo que se aprende y lo que se obtiene, o sea, las mejores prácticas y los conocimientos derivados de los proyectos previos, ¿ok? Finalmente, chicos, lo que les digo es, sigan el desarrollo de su visión, perdón. No pierdan su visión. La visión no es la tesis es una meta en el camino para lograr la visión a largo plazo que todos ustedes tendrán. Definan objetivos SMART. ¿Qué quiere decir objetivos SMART? Objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempos determinados. No pongan objetivos que no puedan ser suficientemente específicos, que no pudieran medir ustedes si los han logrado, que no puedan alcanzarlo. Eso es lo peor de todo. Definir un objetivo que nos va a tomar demasiado tiempo, eso definitivamente lo que genera es frustración. Definan objetivos relevantes, que los mantengan motivados, retados a lograrlos. Y definan objetivos que se puedan lograr en un tiempo determinado. Muchas veces vemos proyectos que son muy bonitos, muy interesantes, y lo que decimos es, muy bien, fracciónalo para que puedas lograr tu tesis hasta acá y luego puedas continuar. Puede ser para tu doctorado, puede ser para tus metas de investigación y emprendimiento futuros, en fin, ¿ok? Entonces, los objetivos de la tesis tienen que obedecer objetivos SMART. Los objetivos de cada etapa de la tesis tienen que tener sentido SMART. Y las tareas progresivas y continuas tienen que ser también SMART. Así que tener mucho cuidado con la práctica de objetivos y metas SMART. Hagan seguimiento y autoseguimiento. O sea, estamos acostumbrados a hacer seguimiento de proyectos de nuestros espacios laborales. Hagan seguimiento de sus tesis. Así como hoy día utilizamos miles de dispositivos para controlar frecuencia cardíaca, metros o kilómetros recorridos, índices, no sé, de glicemia, etcétera. Bueno, pues efectivamente hagan seguimiento. Entonces, la efectividad de la culminación de sus tesis, cuando se hace seguimiento constante, sube, y esto, créanme que está medido, sube alrededor del 90% o más, ¿ok? En el caso de ingeniería de telecomunicaciones,
el índice de graduandos que hay desde que se implantó esto y fue desde la primera promoción de la carrera, es un índice altísimo. Y no solamente eso, sino, señores profesores, atención a esto, no solamente el índice de tesis culminadas, sino el índice de artículos publicados. En una época tuve la oportunidad de dirigir, primero como jefe editorial y luego como directora de la revista Tecné en la Facultad de Ingeniería, y yo les puedo decir que efectivamente hubo un momento donde la tendencia en artículos que llenaban la revista eran de ingeniería de telecomunicaciones. Y ese no era el único destino donde iban esos artículos. Hay muchos artículos de la escuela en journal de alto nivel, y es porque al finalizar la tesis se les pide a los alumnos también tener el tomo y el artículo. Eso sube la productividad y además motiva al estudiante y al profesor porque hay una meta adicional. Estamos acostumbrados a supervisar, a hacer supervisión, que nos supervisen, digamos, desde afuera, para poder demostrar nuestras competencias. La idea es que tomemos el control de nuestro propio destino y de nuestros propios éxitos. Con la profesora Mirza Sequea, que está por allí, la vi llegar hoy, gracias Mirza por estar otra vez acá, estamos trabajando en lo que hemos llamado el espacio tesis exitosa. Un espacio de 3 dimensiones que ya va por 4, pero no la tenemos acá representada, que contiene temas de los actores relacionados, o sea, como es la mentoría o asesoría, el asesoramiento psicológico cuando sea necesario, la asesoría técnica, ¿ok? Lo que es el proceso de investigación en cada una de sus etapas que ya hemos comentado y lo que tiene que ver con la autogestión. ¿Ok? Este espacio se conjuga para decir, tú tienes éxito en la medida que tú sepas distinguir en qué punto de este espacio, que insisto, vienen más dimensiones ahora, en qué punto de este espacio tú te encuentras. Tienes que saber gestionar tus emociones, tienes que saber gestionar proyectos, tienes que saber gestionar conocimiento y tienes que poder especializarte en las áreas que tengan que ver con tu proyecto. ¿Ok? Ese es el reto. Estar acompañados con sus correspondientes tutores y lograr eso. Finalmente, los momentos de eurekas que son muy famosos en el mundo de la ciencia. Tenemos, por ejemplo, Arquímedes en los baños, donde se trabajó o donde tuvo el momento de eureka, dinámica de fluidos, etc. Yo no soy de la especialidad, por si acaso algún profe por acá me dice, Lourdes, qué barbaridad has dicho, solo quiero decir la metáfora. O Newton, cuando estamos acostumbrados a ver, no es que le cayó la manzana en la cabeza. Sí, pues, pero Newton llevaba ya rato pensando y calculando cosas, y esto fue el momento del clic que le dijo, por acá es por donde van los siguientes pasos, ¿no? Entonces, los momentos de eureka no ocurren de gratis, ¿ok? Hay que salir de la cueva. Esto es la metáfora de Platón de no quedarnos en nuestra propia caverna creyéndonos que nosotros tenemos la verdad absoluta. Hay que ir a buscar otros mundos, hay que salir, y hoy tenemos una puerta infinita a través del Internet, ¿ok? Hay que salir de la caja, ¿ok? Atreverse a salir de la caja y mirar los problemas y las soluciones con diferentes ángulos. En cuarentena se puede, como les digo, el mundo virtual es enorme. Hay que tener el valor de cambiar el rumbo para lograr el éxito, ¿ok? No hay que aferrarse a lo hecho si vemos que ha perdido sentido. En este video que tienen allí el enlace, Steve Jobs le preguntaban que por qué él sacó primero el teléfono y no la tablet cuando otros se le adelantaron con la tablet. Y efectivamente Steve comentaba que empezó primero con la tablet, pero cuando vio que sus técnicos le presentaron una pantalla touchscreen de maravillosas características, dijo, no, definitivamente aquí hay un teléfono y ya saben ustedes la pauta que marcó el iPhone en el mercado en cuanto a la navegabilidad, ¿ok? Entonces, definitivamente, Steve dice que lo que hizo fue guardó el proyecto tablet, se abocó al proyecto iPhone y cuando ya el iPhone había salido al mercado, retomó su proyecto tablet y sacó el iPad, ¿ok? Entonces, hay que atreverse, hay que tener el valor para cambiar el rumbo para poder tener éxito. La tesis, efectivamente, y los emprendimientos tienen algunas semejanzas. Los métodos de investigación normalmente están compuestos de conocimientos científicos o generan conocimientos científicos y artículos. La consultoría genera soluciones a problemas específicos, pero cuando nosotros sumamos
métodos de investigación y consultoría, que es tendencia mundial. Hoy día en el mundo, la mayoría de las tesis de posgrado son combinación de métodos de investigación y consultoría. ¿Y qué genera entonces esto? Lo mejor de todo, ¿ok? Genera conocimientos generalizables, soluciones específicas, artículos e innovaciones y emprendimientos. Y eso es lo que nosotros queremos lograr. Pero a eso tenemos que sumarle algunos elementos específicos. Aquí les dejo lo que serían las competencias reconocidas por la Comisión Europea sobre competencias para el emprendimiento, que incluye competencias para generar ideas e identificar oportunidades, muy importante, valoración de ideas, visión, creatividad, etc. Competencias para manejar recursos, como son nuestro autocontrol, autoeficiencia, motivación, movilización, etcétera, y nuestras competencias en la acción. ¿Qué quiere decir competencias en la acción? Ser capaces de tomar las decisiones que tenemos que tomar para gestionar planes y lograr resultados. Cuando hablamos de investigación, desarrollo e innovación, estamos hablando de que la investigación diagnostica, identifica posibles soluciones, el desarrollo diseña soluciones y la innovación implanta soluciones y genera cambios. Si además le metemos a esto, como dijimos antes, el emprendimiento, lo que estamos es sumando lo mejor de estos dos mundos y generando cambios, que es lo que el mundo necesita. Y con eso sumamos un nivel más a la pirámide que veníamos analizando y pasamos del número de graduados a un número importante de graduados que convierten sus tesis en oportunidades. Eso es fundamental, chicos, pensar en las eurecas y el encierro y el sentido existencial. Este señor, que algunos conocerán, es Viktor Frankl, psicólogo que estuvo en los campos de exterminio de Auschwitz, sobreviviente, y que siempre nos ha hablado de el sentido de la existencia y lo importante para sobrevivir las peores circunstancias, ¿ok? Viktor Frankl nos decía, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Además nos decía, sobre él mismo, decía, he encontrado el significado de mi vida al ayudar a los demás a encontrar sus vidas. Y fue así que creó la logoterapia y creó además un libro maravilloso que es El hombre en busca de sentido, que los invito a leerlo. Y definitivamente quisiera ir cerrando ya diciéndoles, debemos encontrar sentido a la tesis. La tesis no es la meta, sino un medio para alcanzar una meta de mayor nivel. Y con esto cierro invitándolos a cumplir sus sueños. Comiencen sus sueños lo antes posible y utilicen su tesis para lograr sus sueños. Muchísimas gracias, profesora. Extraordinaria presentación. Incorporar a dos cosas que estamos buscando lugar ideal y en segundo lugar en una tierra bella y su gente esperan tu sueño, tienden una mano a tu hermano y siente su fuego. Venezuela entera te espera, levanta tu vuelo. Voy a hacer la primera pregunta. A Jesús García nos pregunta, hablar de tesis es tener en cuenta la ciencia, la investigación y el desarrollo de un país. ¿Qué opina como académica sobre los trabajos que se realizan en los programas nacionales de formación avanzada que está abanderando el Ministerio de Educación, asumiendo que se estudia un tiempo récord, un año para especialistas, de un relato de transformación pedagógica? Y tercero, los docentes que lideran las aulas en el área donde se hace el programa. Ok, bueno, Fernando, soy yo un poquito cortado de pronto tu voz, pero igual creo que la idea más o menos se llegó a entender. A ver, lo primero, yo de verdad que profesora, si quiere puedo repetirle la pregunta, no tengo problema. Sí, por favor, Fernando, te agradezco. Sí, ok, disculpe, algo pasó con el internet. Sí, Jesús García nos pregunta, ¿se escucha, verdad?
Sí. Ok, dice, al hablar de tesis es tener en cuenta las ciencias, la investigación y el desarrollo de un país. ¿Qué opina como académica sobre los trabajos que se realizan en los programas nacionales de formación avanzada que está abanderando el Ministerio de Educación, asumiendo que, 1, se estudia en tiempo récord, 1 año para especialistas, por ejemplo? 2, las investigaciones carecen de sentido científico, se trata de un relato de transformación pedagógica. Y 3, los docentes que lideran las aulas no tienen maestría o especialización en el área que se hace en que se hace el programa. Ok, bueno, lo primero que quiero comentar es que más allá de que nosotros podamos estar de acuerdo o no con iniciativas, digamos, a nivel nacional o dirigidas por algunos grupos específicos, creo que la pregunta tiene muchos matices importantes. A ver, lo primero, en el mundo que vivimos ahora, cuando yo les decía del mundo VUCA, se acordarán que la última A de la estrategia era agilidad, ¿ok? Entonces, efectivamente hay como una tendencia a tratar de resolver muchos de los problemas que tenemos en el mundo a través de aproximaciones sucesivas en ciclos de métodos ágiles, y eso nos lleva a generar lo que son productos mínimos viables que luego van desarrollándose progresivamente. Para mí, como académica, y aprovecho que la pregunta decía opinión, ¿ok? Entonces, mi opinión, o sea, que no necesariamente voy a llegar a plantear una serie de documentos como sustento, que podrían haberlos, pero digamos nos generaría mucho espacio acá. Mi opinión es básicamente que, uno, efectivamente lo que tenemos que ver es cuál es el nivel de formación que queremos lograr en esos programas que están refiriendo, ¿ok? Lo del tiempo récord y lo de que son más relatos que investigación, puede estar fundamentado efectivamente en que lo que se está creando son soluciones ágiles, ¿ok? Que otra vez repito, es una de las cosas, yo tengo mis claros gustos por las metodologías ágiles, pero mis claros disgustos también, ¿ok? Porque lo que digo es, no podemos tratar con métodos ágiles, o sea, todo tipo de proyectos, ¿ok? Aquellos proyectos que requieren por su significado, por sus consecuencias, requieren mucho cuidado, definitivamente no pueden ser susceptibles de meterlos en ese grupo, ¿no? Ahora, la preparación de los docentes, la verdad desconozco detalles en profundidad del perfil docente que tienen los colegas que puedan estar metidos en estos programas. Sin embargo, lo que digo es, todas las iniciativas nos pueden llevar a avanzar, ¿ok? Lo que hay que tener definitivamente es mucho cuidado con cuáles son los proyectos que metemos en esa línea de acción, porque podríamos llegar a generar consecuencias terribles. Imagínense, por ejemplo, una vacuna COVID hecha con métodos ágiles. Pues para mí no tiene ningún sentido, ¿ok? Ahí tiene que haber ciencia de fondo, ¿ok? Entonces, el tiempo récord, los resultados corto plazo, si están enmarcados dentro de un entorno de agilidad, porque vienen de entornos complejos, etcétera, lo que hay que tener claro es que no estamos hablando de un producto final. Entonces, yo lo que diría a la persona que hizo la pregunta es, aplaudo tu preocupación y sencillamente creo que lo que tendríamos que hacer es pues ver qué podemos nosotros hacer para que esta gente pase a ese VUCA que decíamos de la C de claridad, ¿ok? O sea, aclarar a estas personas que si bien la agilidad, la comprensión y la visión son importantes como estrategias en entornos complejos, la claridad es fundamental para poder tener una visión clara y la comprensión igual, ¿ok? Entonces, nada, a los colegas que tengan que ver con estos programas y si me contactan después, ahí ya les dejé mi correo, pues sencillamente retar a que quede claro cuál es el alcance de estos programas, o sea, qué es lo que se está pretendiendo hacer, porque no todo se puede resolver de esa manera, ¿ok? Ni todo se resuelve con ciencia, ¿eh? Esa es otra cosa. A veces con la ciencia tendemos a tardarnos mucho con cosas que requieren, sí, soluciones aproximadas, ¿ok?
Gracias, Fernando. No sé si esto responde a la persona. Muchas gracias, Juan René, por sus amables palabras. Te recordamos que la serie de videoconferencia están en el canal de YouTube. Ahí las tienes todas, puedes verlas completas o por el tema que más te interese. Profesora, no tenemos más preguntas por el momento. Yo de verdad quiero agradecerle, creo que va a terminar a tiempo para irse a su otra reunión. Sí, gracias. Le agradezco de todo corazón en nombre de la Facultad de Ingeniería, en nombre de Posgrado UCAP, la gentileza que ha tenido con nosotros esta tarde. Agradezco al profesor Álvaro López, que en realidad fue el que hizo posible que usted estuviera aquí esta tarde, y a la decana Mayra Narváez, por la opción de traerla aquí. Muchísimas gracias, quedamos a la orden, profesora, estamos en contacto y bueno, muy agradecido. A los participantes les pido que creo que tenemos una próxima videoconferencia la semana que viene, estén pendientes de nuestras redes sociales, ahí le vamos a informar de qué se trata. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Cuídense mucho luego, y a los que escribieron por ahí por el chat, asuman el reto, todos podemos. Vale, hasta luego. Así es. Esa es la idea, esa es la idea. Así es. Cuenten con el apoyo. Profesora. Gracias, Fernando. Seguro. Gracias, Álvaro. Gracias, Fernando. Hasta luego. Muchas gracias, Álvaro. Que si quieres decir algo, Fernando. Álvaro. No, muchas gracias, muy agradecido por la presentación y de verdad que estuvo muy completa y ha sido de gran aporte para nuestros estudiantes. Así es, así es. Bueno, profesor, muchas gracias, estamos en contacto y a todos ustedes hasta la próxima oportunidad. Por supuesto. Hola Álvaro, ¿me ves? Ok. Perfecto, un abrazo. Gracias a María Virginia y Ernesto. Hasta luego.